Les damos la bienvenida a la actividad número 24 de la 7ª versión del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso. En esta oportunidad presentamos La Posverdad, ni tan nueva ni tan vieja, conversación moderada por la psicóloga Constanza Michelson, en la que Martin Hilbert, experto alemán en información, comunicación y desarrollo de sistemas sociales complejos, y el filósofo Martin Oppenheim, quien ha dictado varias conferencias sobre aspectos culturales de la globalización y el desarrollo social en América Latina, dialogarán sobre el fenómeno de la posverdad y sus antecedentes. Además, para quienes estén interesados al término de la actividad, pueden visitar el stand de la librería Catálogo que se encuentra afuera. Solicitamos por favor apagar sus celulares. Muchas gracias y que disfruten. Hola, buenos días. Gracias por estar acá tan temprano. Sabemos que Valparaíso no es una ciudad tan fácil para despertarse tan temprano un domingo por la mañana. Así que, bueno, hay una buena convocatoria. Estoy aquí con, vamos a conversar sobre posverdad, sobre este concepto con dos invitados de lujo, Martin Oppenheim, de la casa, Martin Hilbert, que es un poco de la casa, pero en realidad es alemán, ¿no? Es alemán. Quiero contarles, adelantarles que Martín y Martin se conocen, por si pelean, tienen una relación íntima, han estado discutiendo estos temas durante varios días, así que si hay algún tipo de tensión, la tensión sexual normal de la amistad, no pasa nada. Bueno, la posverdad es una palabra que desde los 90 entiendo que apareció en algún ensayo, luego en algún columnista la citó el 2010. Bueno, hay una historia sobre eso, pero la verdad es que no la conocíamos, no la habíamos escuchado hasta el año pasado, que supimos también, yo no sé si ustedes sabían que Oxford como que elegía palabras del año, eso también parece que es una novedad. Oxford nos cuenta que la elige como la palabra del año a propósito, ¿cierto?, de dos fenómenos, me parece, que tuvo que ver con Brexit y con la elección del presidente Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Que de alguna manera a la élite intelectual esto le parece un escándalo. Dice, bueno, ¿cómo puede ser que a partir de, qué sé yo, de la proliferación de la ideología a través de noticias falsas, es decir, pasó lo inesperado, lo que en principio parecía nada más que una broma? Hay otros que dicen, bueno, la posverdad es un poquito una especie de ataque de pánico de la élite informativa, porque dice, bueno, la verdad es que la información siempre se ha manejado desde algún lugar. La propaganda, por ejemplo, ¿no? Lo que pasaba es que, bueno, en tiempos de, podríamos decir, donde todas las instituciones sólidas, antes de lo que hoy día llamamos como lo líquido, ¿no? Donde todo un poco se disuelve, las instituciones, en fin, y un montón de otras prácticas, hoy día pareciera ser que la opinión pública, ¿no?, es la que impone ciertas, no sé si llamarlas verdades, o al menos ciertos movimientos que van condicionando a las políticas públicas o a los medios de alguna manera, como si hoy día fuera la opinión pública la que pauteara, no los medios. Pasa muchas veces que una noticia de las redes sociales es la que entonces impone, ¿no?, un tema. Algunos dicen, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Que hoy día la información se distribuyó de otra manera. En fin, hay una discusión por ahí. Hay otra cuestión que es relevante, que se habla de posverdad y que tiene que ver con el tema de las emociones. Es decir, hoy cómo alguien decide que esa es su verdad, digamos, es a partir de la emoción. ¿Qué es lo que me sienta bien? ¿Qué es lo que me lleva a coincidir conmigo mismo, digamos, ¿no? Ahí Martín nos contará un poco de todo el tema del filtro burbuja y esas cosas que de alguna manera es como ese servicio para que nos sentamos bien con nosotros mismos, aparentemente, y no tengamos contradicciones. Estamos en tiempos como de no contradicciones. Con esto les doy la palabra. A mí en lo particular, y es un tema que también les quiero dejar planteado, que me parece que es quizás, a mi juicio, el más relevante de este nuevo concepto de posverdad, que, como les digo, incomoda mucho también en el ámbito intelectual, como que esta cosa de la posverdad, si siempre ha existido este cuestionamiento a la idea de verdad. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, no sé, estoy pensando en autores como Nietzsche, Freud, Marx, Foucault, luego, y muchos otros,
han hecho este ejercicio previo, ¿no? De decir, bueno, la verdad, hay que sospechar de la verdad. Finalmente, la verdad son producciones, digamos, donde se juegan cuestiones relativas al poder. No hay algo así como la verdad. Y eso, históricamente, ¿no? En el ámbito cultural, ha tenido un efecto liberador. Darnos cuenta que no existía la verdad nos liberaba. Hoy día pasa algo muy particular y que es lo siguiente, ¿no? Que es como, uno podría preguntarse, el que hoy día sepamos que hay noticias falsas, que la verdad como una construcción sólida no existe, ¿nos libera realmente? O bien el hecho de decir, bueno, existe algo que es falso, ¿nos lleva a rebelarnos o nos lleva finalmente a estar más esclavos de creer que podemos conocer la ideología? ¿No? No hay nada que conocer porque ya sabemos que es mentira. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Alguien nos comentaba precisamente ayer algo bien divertido, nos decía, bueno, que el hijo de Martín, de hecho, nos decía que él cuando se daba cuenta que alguien ponía una noticia falsa en Facebook, él decía, oye, esta noticia es falsa. Y la gente, o él se había dado cuenta que la gente decía, ja, 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 sería todo. No hay problema con eso, ¿no? O sea, parece que se banalizó de alguna manera el tema de la verdad. Y por último, quería dejar, bueno, con la frase de la semana pasada, quizás fue, ¿no? Esta del debate presidencial, donde un candidato, Sebastián Piñera, ¿no? Cita a alguien, que fue la discusión, ¿quién era ese alguien? Le dice a otro candidato, miente, que algo queda. Bueno, fue la discusión de la semana, ¿quién había dicho esa frase? Porque según él había dicho Lenin, otros dicen no fue Lenin, fue no sé quién, unos dicen que viene de los griegos, en fin, da lo mismo. Pero el problema no era la idea de que, oye, estás diciendo mentiras, sino quién había citado esa frase. Me parece muy interesante. Bueno, poco eso para introducir el tema de que la posverdad no es un tema resuelto, es un tema que todavía genera cierta sospecha. No creo que lo vayamos a resolver, nosotros tampoco, pero les doy la palabra para que aquí cada uno de nuestros expertos nos cuenten cuál es su posición, cuáles han sido sus reflexiones en relación a eso. Martín. Gracias, Constanza. Creo que has puesto sobre la mesa ya algunos de los elementos fundamentales del debate sobre la posverdad. Creo que la posverdad es un concepto de una tremenda coherencia, porque nadie sabe bien de qué se trata, es decir, que habla de sí misma. Voy a partir por un punto que planteaste en esto de que no es tan nuevo el hecho, digamos, de que la verdad como una verdad absoluta, como una verdad objetiva o como verdad única, ya fue tremendamente impugnada desde los tiempos de Nietzsche y Freud, es decir, los grandes desenmascaradores de las pretensiones absolutas de la verdad, ¿no? Y que luego fue reflotado en toda la onda de la posmodernidad desde los 80 con esto de que nosotros no tenemos una versión de las cosas, sino que la realidad está compuesta de narrativas, de discursos, de descripciones, y por lo tanto nos asumimos, y eso me acuerdo que iba acompañado de un cierto exquisito aire de liviandad y oxigenación, ¿no? De que en realidad no estamos entonces atados a la gravedad de una verdad última, sino que podemos reinventarnos continuamente y renarrarnos, y así también a la realidad. Y vino esta especie como de aire posmoderno, ¿no? Que suponía cierta libertad, pero también luego venía la contraparte, que era, bueno, hacernos responsables de nuestra propia narración del mundo, ¿ya? Sabiendo que era una narración. Quizás el paso, ¿no? de esa idea de narrativas múltiples que es propia de la crisis de la razón moderna o de la verdad moderna o de la idea de Dios incluso, quizás lo nuevo es que ahora estamos todavía más exentos, liberados de responsabilidad por hacernos cargo de nuestra propia narrativa. Es decir, que podemos narrar, luego nos pueden decir, oiga, pero hemos hecho una pequeña investigación y la verdad que hay muy poco correlato con la realidad y, como dices tú, podemos decir jajaja, ¿ya? En vez de hacernos cargo. Eso podría ser, digamos, una novedad, es decir, como el correlato, así como está yo diría que una de las palabras que aparecen más, no como neologismo sobre la realidad, así como posverdad, que Oxford la declaró en el 2015 como una nueva palabra que describía tendencias nuevas, sino una palabra de uso cotidiano que está siempre y que está muy en Facebook y todo, es disfruta,
¿no? Disfruta, ahora hay que disfrutar para todo. Y entonces, y esta otra que es el jajaja, cuando aparece uno puesto en evidencia, ¿no? En que ha dicho algo cuya fuente no examinó y que no existe. Entonces, yo creo que las dos cosas tienen un poco que ver. Esta como especie de mandato del disfrutar, del gozar, de la inmediatez, de pasarlo bien, de no tomarse demasiado en serio las cosas. Y luego está esta otra cosa de no preocuparse mucho ni por las consecuencias ni por las fuentes de lo que uno está diciendo, ¿ya? Yo diría que hay una cierta connivencia, ¿ya? entre esta especie de invitación al goce inmediato como una forma de reescribir el guión de la propia vida, como un nuevo mandato, pero un mandato no mandato a la vez. Y por otro lado está esta idea, digamos, de que la narrativa finalmente no tiene por qué tener un correlato así serio con la realidad. No tiene por qué tener una historia detrás. Porque lo que se trata precisamente es de esa inmediatez del goce. Ahora, por otro lado, hay que reconocer, además de estos antecedentes de la crisis de la verdad que Constanza citó, que están en Nietzsche, que están en Freud, incluso en algún momento Platón en la República decía, para proteger los muros de la ciudad, si hay que mentir, se miente. Es decir, que aceptaba en algún momento la mentira como parte de la racionalidad política, de protección, ¿ya? O sea, una especie de mentira piadosa elevada a escala política. Pero en el último siglo, el ataque a la verdad en los hechos ha venido por varios lados. Uno de los lados más fuertes tiene que ver con la mentira como un acto performativo en la guerra moderna. Es decir, y ahí Goebbels es como el paradigma, el arquetipo, ¿no? La figura emblemática de dale, que es como la frase, ¿no? Con la mentira que al final algo queda, ¿no? O sea, de poder inventar una noticia para modificar el ánimo de una población, ¿ya? Es decir, se podía estar perdiendo la guerra, pero había que afirmar hasta el final de que se estaba ganando la guerra, porque era clave mantener el coraje dentro de los ejércitos. Y entonces está esa especie de eficacia performativa, estratégica de la mentira. De la misma manera que la publicidad, sobre todo la publicidad una vez que se incorpora a los grandes medios de comunicación y a la búsqueda de mercados cautivos, masivos, ¿no? En el consumo de masas, siempre se juega con la exageración, se juega con la ficción, se juega con un falso vínculo entre un producto y un eventual efecto que ese producto puede producir sobre la vida de uno, que es la base de la publicidad, ¿no? Es una especie de causalidad trucada entre un objeto de deseo y todo lo que podría haber detrás de eso como cambios en la vida personal, ¿no? En la sociedad del espectáculo, en la sociedad mediática, y esto fue muy criticado ya desde los años 50 del siglo pasado, con la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt y esta visión apocalíptica de los medios de comunicación de masas que nos envolvían en una especie como de alienación total respecto a la realidad. Era una visión muy catastrofista, ¿no? Y que nos alejaban absolutamente de una relación más genuina, más auténtica con el mundo. O sea, ya había una crítica desde ese punto de vista de los medios de comunicación como si ellos nos alejaran de la verdad. Ahora, de todas maneras, yo creo que hay un punto de quiebre que a mí me interesa tomar para tratar de empezar como a desbrozar entre lo que era esta tradicional o histórica crítica que hablaba de la crisis de la verdad y lo que hoy día, en un mundo que tiene 10 años o 5, muy nuevo, se habla de posverdad, ¿ya? El año pasado, cuando Trump ganó algo inesperadamente las elecciones, sobre eso también podemos hablar porque algo tiene que ver con la posverdad, ¿no? Vino el momento de la recepción en la Casa Blanca y fue mucha menos gente que a la de Clinton, ¿no? Entonces el periodista de la CNN se le acercó a la nueva vocera de gobierno y dijo, oiga, pero hay menos gente. No, hay mucho más, y dio una cifra que no tenía nada que ver, ¿no? O sea, y dio una cifra que duplicaba la audiencia que había tenido Obama en el momento que él había asumido la última presidencia, y el de la CNN le dice, pero eso no es verdad. Y la respuesta fue súper cínica. Le dijo, no es que no sea verdad, es que hay hechos alternativos, le dijo. ¿Ya? Entonces, fue interesante porque no le dijo, hay versiones alternativas, le dijo, hay hechos alternativos. Entonces me parece muy sintomático, digamos, yo creo que ahí hay algo, ¿ya? Cuando uno pasa a decir, vivimos una época de narrativas múltiples a vivimos una época de hechos múltiples directamente, ¿ya? O sea, como tranquilamente.
Y ahí yo creo que por ahí parto, digamos, y para tratar de hacer y empezar esta conversación, 3 o 4 elementos que me parecen idiosincráticos de la posverdad, así que me parecen característicos de algo nuevo o un poco distinto, ¿ya? Respecto a esta tradicional denuncia de la mentira. Uno es como que el flujo, o sea, la lógica de flujos en las redes sociales, que no hay un stock, ¿no es cierto? En economía se habla de stock y flujo, sino que es flujo permanente. En la lógica de flujo pareciera no haber peso detrás, ¿no es cierto? Que las cosas no tienen raíz hacia abajo, sino que fluyen nomás. Y por lo tanto, la idea de verdad, por lo menos que uno tiene, es la idea de que uno vincula un acontecimiento con un contexto, o un acontecimiento con una historia, o con una serie o con una documentación que da fe de que ese acontecimiento tal como se está contando es cierto. Pero en esta fluidez absoluta, o la fluidez convertida en algo absoluto, ¿ya? La referencia a un contexto, la referencia a una historia, la referencia a un sistema de verificación, tiende a diluirse, tiende a perderse. Ya se naturaliza la idea de que el acontecimiento es un acontecimiento puro y que por lo tanto la verdad importa menos ahí. Todo digamos, el aparato de checks and balances o de verificaciones que forman parte de la práctica periodística tradicional. En segundo lugar, en esta interacción en red, importa la inmediatez reactiva. Es decir, se produce como es un tipo de transmisión de información de ida y vuelta, es decir, con capacidad de respuesta por el lado del auditor, a diferencia de los medios de comunicación de masas tradicionales. Entonces hay reacción todo el tiempo. Es una cadena reactiva. Y la cadena reactiva, ¿no?, se va como borrando a sí misma rápidamente, porque surge uno, surge otro, encima. Cuando uno ve su muro en Facebook, ve las últimas 3 o 4 cosas, digamos, no ve todo lo que pasó detrás. Entonces, esta inmediatez reactiva tiende a ser también enemiga de la verdad, tiende a ir como borrándose a sí misma. Y además, porque como es reactiva, se hace más visceral, mucho más visceral que como reposada, digamos. Y eso yo creo que influye, la mayor admisibilidad, la normalización de la reacción visceral en una comunicación a distancia y de masas, ¿ya? O sea que en esta especie de foro, ¿no?, se admite la visceralidad. Se admite la reacción emotiva. Y también eso yo creo que contribuye a este mundo de la posverdad. En el mundo de la posverdad también yo creo que contribuye la idea de que no hay como un mundo exterior ya construido y en el cual nosotros decimos a ver cómo es este mundo exterior, sino que las propias redes, las propias narraciones de la gente van construyendo todo el tiempo ese mundo. Es decir, no hay algo del otro lado del puente y yo voy a verificar qué es, sino que a medida que voy andando por el puente se va construyendo el otro lado, ¿ya? Entonces, en esta idea de un gerundio permanente, un inventando permanente, es difícil hablar también de una verdad ya construida, una verdad definitiva. Y por último, creo que un elemento muy importante del cual se habla, pero yo no sé si es tan nuevo realmente, es esto de que en la posverdad, sobre todo en la posverdad, en la comunicación del líder con las masas o de los nuevos liderazgos con la sociedad, hay un elemento de emocionalidad muy fuerte, ¿ya? O sea, de que ya no sería, yo no sé si alguna vez fue, ¿no?, esta especie como de discurso de las luces, o de la razón, o de la prudencia, y que hay más bien una especie de pacto implícito entre este líder que sabe leer en el mundo de la posverdad y la ciudadanía. Hay un pacto implícito de que hay que decirles, o la ciudadanía pide un discurso al cual no le exige veracidad, sino le exige que le tranquilice, le exige que le quite incertidumbre, le exige que le aplaque los miedos, le exige que le reconfirmen sus convicciones, ¿ya? Entonces, en esta necesidad, que es una necesidad emocional, ¿ya?, de tranquilidad, de sosiego, de calma, lo que importa es la dimensión performativa de lo que se ofrece como información, no la veracidad, es decir, que realmente logre el objetivo. Y por lo tanto hay una especie de pacto implícito entre la fuente, digamos, que sería el líder, ¿no es cierto?, y el programa que está detrás, y el gran equipo que además que maneja la información y la comunicación, y las masas, o sus adherentes potenciales, un pacto implícito para inmolar el valor de la verdad
inmolar el valor de la verdad en esta especie de altar del sosiego o de la tranquilidad o de la exaltación también puede ser, ¿ya? Y se habla mucho de eso cuando se habla de posverdad, me parece. Lo último quizás es esta idea también que tiene que ver con las redes y con los flujos, y es que si bien la mentira ha existido siempre en el espacio público, hoy día hay una velocidad y una intensidad y de ratos un lucro, ¿ya?, en la difusión y el impacto de lo que se narra, de la información, de la unidad informativa. El fake news es un ejemplo, la noticia falsa, ¿no?, de que no importa el fake news, es rápida, es intensa, y quizás lo más importante, y creo que de esto no se habla tanto, es el bajo costo moral, digamos, frente al público que tiene para quien emite la noticia. O sea, esa respuesta, ¿no es cierto? Es como, total, esto va a pasar, o sea, después nadie se va a acordar de que lo que dije era una mentira o un error, etc. Claro, antes había que pagar un costo por eso, ¿no? Entonces, la velocidad en la sucesión de la información le quita costo y por lo tanto no alimenta el sentido de responsabilidad por la veracidad de las cosas que uno dice. Y probablemente yo creo que ese es un elemento que es muy gravitante también y muy novedoso, muy nuevo en este universo de la posverdad. Ya. Bueno. Ahí funciona, ¿no? Seguimos con Martin Hilbert. Sí. Ese no funciona, a ver, veamos. Hola. Ah, no, que están apagados. Toma ahí. Gracias. Bueno, eso me encanta hablar con Martín, ¿no? Porque siempre empieza así de la filosofía. Entonces, voy a tratar bien de dar mi perspectiva comenzando desde ahí. Bueno, como vengo más de la ciencia, ¿no? También tengo que decir claramente, de la ciencia, de la lógica, de la matemática, en este sentido no hay verdad. En la ciencia está comprobado por el teorema de Gödel, que fue en el paradigma digital computacional reconfirmado por Turing, ¿no?, el problema de Turing, que la verdad es que nunca se puede comprobar que algo es verdad, porque en las palabras de Popper, un filósofo, uno nunca puede comprobar que no hay cisnes negros. Porque de repente nunca hemos visto un cisne negro tal vez, pero de repente podría aparecer a uno y no podemos rechazar hipótesis, pero nunca podemos confirmar nada. Entonces lo que hacemos en la ciencia es rechazar hipótesis, y cuando rechacemos suficiente, digamos, bueno, todo esto otro rechacemos, entonces queda eso nomás. ¿No? Entonces siempre por eso llamamos la evolución una teoría. No es que alguien en la ciencia dude que según lo que entendemos, de la evolución es lo que... No, si no, la manipulación genética no funcionaría. No tenemos bastante evidencia que eso es lo que nosotros... Pero lo llamamos una teoría porque nunca podría ser otra explicación en otra dimensión que todavía no entendemos, ¿no? Por eso llamamos el calentamiento global una hipótesis. Porque rechazamos todo el resto y solamente queda el hombre como quien motivó eso. Pero comprobar, bueno, tal vez hay algo que se llevó en la 17ª dimensión que todavía no entendemos, que llevó a algo que no entendemos todavía, entonces nunca podemos. En la ciencia también hay que decir claramente que la verdad nunca la conocemos. Y claro que alguna gente se aprovecha de eso. Dicen, mira, los científicos el profesor dijo que solamente es una hipótesis, entonces hay duda todavía, ¿no? Pero bueno, si estás correcto, la verdad, matemáticamente sí, es así. La probabilidad es muy baja. La probabilidad puede ser más baja como los segundos desde el Big Bang, pero no es cero. La probabilidad no es cero, nunca, ¿no? Entonces eso primero hay que decir eso. Así estoy de acuerdo con eso, siempre hay una probabilidad. Segundo, cuando Martin habló, entonces sí, me dio cuenta que la verdad es que se complica un poco más, porque cuando hablaste de Platón, ¿no?, de vez en cuando hay que mentir para salvar la ciudad. Sí, la verdad es que es la posverdad moderna, como lo llamas, ¿no? Esta nueva discusión se va mucho alrededor de la democracia. Y la verdad es que lo que me viene a la mente es que la democracia empieza donde la verdad termina. ¿No? Ahí empieza la democracia. No, nosotros, cuando tenemos la verdad, cuando rechazamos suficientes hipótesis para que la probabilidad es muy baja, sobre eso no tenemos democracia. La democracia empieza cuando la verdad se termina. Entonces no tenemos una elección sobre la mejor gasolina para la nave espacial. No
hacemos elección sobre eso porque tenemos suficientemente evidencia cuál es la mejor, ¿no? O no tenemos una elección sobre la mejor vacuna para nuestros hijos, porque, a ver, la vacuna. Tal vez ahí hay una duda, ¿no? La vacuna para... ¿No había un estudio que dijo la vacuna tiene que ver con el autismo? ¿No había alguien que dijo...? Bueno, yo le digo, de la ciencia sabemos que es una posverdad. No hay ninguna evidencia de la vacuna con el autismo, pero había alguien que dijo algo, entonces ahí, y cuando la verdad se termina, ahí empieza la democracia, ¿no? Porque, por ejemplo, no tenemos la verdad que es mejor, el socialismo, el capitalismo, el liberal de mercado, no hay verdad, hay gustos. Y cuando no tenemos verdad, cuando no sabemos qué es la verdad, ahí empieza la democracia. Entonces, es incluso más complejo porque, por definición, en la democracia no hay verdad, hay gustos nomás. No, porque no. Entonces, es la idea de la democracia, porque la idea de la democracia es que si no tenemos la verdad, si no conocemos la verdad, ¿quién toma la responsabilidad por eso? Y llegamos a la conclusión, bueno, si nadie conoce la verdad, entonces compartimos la responsabilidad entre todos nosotros. Entonces, si votamos y todos tenemos la responsabilidad de irnos a un futuro incierto, y bueno, digamos, si nos va mal, por lo menos decimos tenemos toda la culpa porque nos fue mal y nadie sabía, ¿no? Entonces, es un poco la idea de la democracia, ¿no? De que compartimos la responsabilidad sobre la incertidumbre entre todos nosotros, ¿no? Tú podrías interpretar así la democracia. Entonces, así es más difícil incluso de ver qué es la verdad, ¿no? Y claro, cuando va al mundo de democracia también tiene que ver, ¿realmente es democrático o es como más un juego de poder político, que no siempre tiene que ser democrático? Y mucho de eso vemos, por ejemplo, Putin en Rusia, cuando miente, digamos, miente y miente abiertamente y lo sabe, ¿no? Entonces dice que no hay soldados rusos en la Ucrania. No hay. 3 meses después dice, pero claro que había soldados rusos, yo lo mandé, ¿no? Yo lo mandé personalmente. Y 3 meses después dice que no, soldados rusos, no había, ¿no? Pero lo hace como un poder. Es una pregunta del poder. Entonces tú con tu fact-checking, con un algoritmo, si lo compruebas que miente, no hace ninguna diferencia, porque el tipo sabe que miente. Pero cuando miente una persona tan poderosa, igual nos quedamos así, ¿pero había? Pero dice que no. Entonces, ¿había o no había? No, es más una pregunta, no, con la verdad mismo no lo puedes resolver. Y eso es porque en la política, en la política vienen otras cosas, no solamente democráticos. No, obviamente, cuando una persona no es democrática, también política, ahí viene la democracia, donde no hay verdad para comenzar, entonces ahí la cosa se... Eso vino a la mente cuando hablaste, ¿no? Sí, creo que sobre ese punto también podríamos extendernos, pero para llevarlo un poco más entonces a lo de digital, sí, ahí también cuando hablaste, Martín, entonces es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo ahí? Obviamente cuando yo comparto algo en Facebook, no es mi objetivo, cuando comparto algo en Facebook no es publicidad, la verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi función? ¿Por qué publico en Facebook, no? Primero es para bueno, lo más escaso en el marcar la información es la atención. Este fue el Herbert Simon, ¿no? Un tecnólogo, economista al final, que dijo, en una riqueza de la información hay una pobreza de atención, ¿no? En lo más información lo que tiene es la escasez, es la atención al final. Y esta atención, especialmente en medios sociales, se duplicó por esta función de compartir, porque un comentario digital tiene economías de escala infinitas, es copiar, pegar, ¿no? Botón derecho es simplemente decir compartir. Y ahí lo que es escaso, la atención, se disminuye exponencialmente, se disminuye porque lo de compartir es exponencial. Y entonces, ¿por qué comparto esas opiniones? ¿No? ¿Cuál es mi función? No es promover la verdad, es quiero agradar, quiero ser escuchado, quiero ser admirado, quiero entretener. Entonces, cuando tú me dices que es verdad, yo digo, porque mi función no era contar la verdad, mi función era entretener, ser agradado, ¿no? Obtener más clics, obtener más atención. Entonces, por eso puedo decir, porque no juego tu juego, no juego el juego de la verdad, juego el juego de obtener más atención, ¿no? Y eso es, entonces esto me confunde un poco, ¿no? Sí, porque si esto es la función de las medias sociales,
Entonces, ¿qué es la función, digamos, macro de ahí? Entonces, esta es mi función, ¿no? La verdad es la atención, ¿no? Es de agradar, es de generar. Entonces, ahí dijiste también, entonces la función de un líder, dijiste, Martín, es como más, y esto lo encontré interesante, dijiste, es como dar la tranquilidad también, ¿no? De agradar también, el líder también quiere agradar, entonces, para darle tranquilidad a sus seguidores, porque les cuenta lo que ya saben, no les confronta con la verdad, ¿no? Porque la verdad de vez en cuando puede ser desagradable, entonces le dice la cosa agradable. Pero la verdad es que también algunos de esos políticos no lo hacen para confundir, lo hacen realmente para sembrar discordancia, ¿no? Entonces la noticia falsa no solamente es para agradar, también algunos realmente lo hacen para dividir, cuentan mentira, para sembrar discordancia, la verdad, ¿no? Así, los rusos cuando intervinieron en la campaña de Estados Unidos no apoyaron al Trump explícitamente o no discriminaron a la Clinton, simplemente querían crear confusión. Y lo hacen también. Ahora, bueno, hace 2 semanas los rusos entonces hicieron muchos bots, lo pusieron para apoyar a Cataluña. Bueno, obviamente, por eso va a debilitar a Europa, tenía una función también, pero se metieron en este conflicto también los rusos, porque la verdad es que creamos confusión, es estabilizar. Entonces, la función de vez en cuando es tranquilizar a la gente, de vez en cuando es estabilizar a la gente. Y eso me lleva de vuelta, entonces, porque cuando creo incertidumbre con la gente, es una pregunta de poder, ¿no? Cuando creo incertidumbre, después tienen que venir el papá. ¿No? Están inciertos, ahí el papá les lo resuelve, ¿no? Entonces ahí yo obtengo más poder al final, ¿no? Entonces siembro eso, la discordancia para... De nuevo me lleva la pregunta del poder, ¿no? Siempre también es lo mismo, entonces bueno, ahí me quedo. Me acordé, escuchándote, Martín, hace algún tiempo atrás hay un personaje, no lo voy a nombrar, pero no importa, hay un personaje en Chile que fue como el precursor, porque hoy día hay varios, como el charlatán, ¿no? De televisión, y que tiene un espacio donde, bueno, cuenta conspiraciones extraterrestres, enfermedades nuevas, todas esas cosas, y la verdad es que tenemos mucho público que probablemente cree o no cree, da lo mismo. Y en alguna oportunidad le pregunté, me lo topé y le dije, dime la verdad, ¿tú creís en estas cosas que estás diciendo o es un autoerotismo tuyo? Me respondió algo genial, que me pareció que tiene toda la razón a propósito de la pregunta esta que te estabas haciendo tú recién del líder, si agrada o no agrada. Me dijo, mira, yo satisfago el autoerotismo de otros. Tal cual. Entonces, claro, pensaba hasta qué punto lo mismo que tú dices, finalmente el líder, y tomando también lo que dice Martín, estamos claro en este imperativo de goce, donde todo se trata de agradarse uno mismo, y bueno, pedimos también a los líderes, bueno, cálmenos ahí donde algo está pasando, que el mundo no está coincidiendo con lo que yo espero. Bueno, quizás no sé hasta qué punto hoy día un líder significa también resolver las satisfacciones o el autoerotismo de todos nosotros, digamos, o de algún grupo, ¿no? Representa eso. Trump me parece que claramente. Ahora, tomando precisamente ese tema, el del goce, el de, en fin, de esta cosa del agrado, de coincidir con uno mismo, yo no sé hasta qué punto, precisamente, tomando también lo que tú decías, ahí donde se acaba la verdad, bueno, aparece la democracia porque eso nos empuja, ¿cierto?, podría ser a la política, a tener que discutir qué hacemos con el poder, cómo administramos el poder y cómo construimos algún tipo de pacto social, digamos, siempre renovable, por cierto. Está esa posibilidad que parece que hoy es la posibilidad más debilitada, pero aparece esta otra cosa, digamos, estos otros circuitos donde aparecen estos dispositivos, estoy pensando en las redes sociales, donde antes que la política se trata, voy a satisfacerme a mí mismo y voy a ir borrando a los que no coinciden conmigo, si total, esta cuestión, el Facebook es una especie de currículum de uno mismo, de presentación, en primer lugar para uno mismo, para quedar bien con uno mismo, coincidir con lo que uno piensa, ir sacando todo lo que a uno ahí le perturba, ¿no? Y te escuché decir, por ejemplo, a propósito de Big Data, hablaste del fin de la teoría, digamos. Me gustaría que profundizaras un poco eso, que me parece que tiene que ver con este vacío subjetivo donde las personas hoy creemos, ¿no?, en una especie de individuación, porque si yo siento esto, entonces es cierto, y me voy validando en las redes sociales. Pero paradójicamente hay otro lugar, estoy pensando en Big Data ahora, que de alguna manera dice, bueno, yo sé más que tú mismo, digamos.
tú y tus emociones, no importa, yo sé qué vas a hacer en 5 años más o de qué te vas a enfermar, en fin. Y por otro lado, Martín usa un concepto que me gustó mucho que habla del cementerio soft de la diferencia, ¿no? Que también esta cosa de autoagradarse es el fin de la diferencia. Quisiera que recorriéramos un poco por ahí. Partimos contigo, ¿está? ¿Conmigo? Sí. Sí, mucho, entonces sí. A ver cómo le enganchamos. Aló. Eh, Aló. Les vamos a dejar con los micrófonos para ya. que sea más fluida la conversación. sí, Queremos compartir. gracias. Sí, lo de agradar, ¿no? Entonces, sí, bueno, para decir abiertamente, ¿no? Estas plataformas de las medias sociales especialmente, ¿no? Son plataformas con fines de lucro. Entonces, la verdad es, si tú vas ahí, si mis estudiantes que trabajan en estas compañías, ¿no? Una vez que empiezan a trabajar ahí, su función es de maximizar las ganancias de esta compañía, que significa que al final tienen que mantener a la gente más tiempo en esta plataforma. ¿Y cómo te mantengo en esta plataforma? Una manera muy fácil es que te muestro lo que te gusta, porque si muestro lo que no te gusta, se me vas y pierdo dinero, ¿no? Entonces, es una motivación comercial demostrarte a ti lo que te gusta, sea verdad o no sea verdad. Entonces, por eso también el Zuckerberg y los otros dicen, como la semana pasada también había una audiencia en el Congreso de Estados Unidos con ellos, con estas empresas. Y también la pelea ahí es que, ¿qué son ellos? Son una media como el jornalismo. Entonces, si se clasifican a Facebook así, van bajo otras leyes. Van bajo las leyes en Estados Unidos, se llama libel laws, ¿no? Las leyes son similares aquí como la ley de defamación. O las ownership laws, las leyes de propiedad, y ellos dicen que no somos una entidad jornalística, no somos una plataforma nomás. Tú no puedes hacer un juicio por defamación, porque yo no digo nada. La gente dice en mi plataforma y no tengo por qué preocuparme lo que ellos dicen, ¿no? Y mi función de utilidad de lujo es mantener a la gente en esta plataforma. Y como lo mantengo en esta plataforma, le muestro lo que ellos quieren ver. Y no es mi responsabilidad si eso es mentira o ficción o lo que sea, no tengo nada que ver con eso, ¿no? Mi función es de mantenerlos ahí. Y sobre eso se va esta discusión, y hay la discusión, algunos más fuertes, ahora hay varias leyes en Estados Unidos que están discutiendo. Uno se llama el Honest Ad Act, donde tienen que la idea es que Facebook revela quién paga qué comercial, por ejemplo, y algunos incluso más fuertes que dicen que no, esas plataformas hay que convertirlo, ya no pueden ser de lucro. Entonces, estas plataformas tienen un poder tan importante que tenemos que convertirlo en organizaciones sin fines de lucro, porque simplemente si son plataformas no pueden ser motivadas por algo como lucro, ¿no? Que es una palabra mayor, ¿no? Si tú conviertes Google y Facebook y tal en entidades sin fines de lucro. Pero así va la discusión en este momento. Y también hay una razón realmente matemática de por qué te muestro lo que a ti te gusta, independientemente si sea verdad o no. Y eso es porque los gustos, ¿no? Los gustos hay muchas dimensiones. Entonces, nosotros normalmente ponemos, entonces cada variable de gusto, derecha, izquierda, qué sé yo, las diferentes opiniones que tienes, lo puedes ver como una dimensión. Entonces, creamos espacios multidimensionales, mucho más que 3 dimensiones. Y cada gusto es una dimensión, y ahí hay un vector, ¿no? El vector determina tu gusto. Es como la flecha que va a través de este espacio que describe a tu gusto. Así se simulan. Entonces, matemáticamente se representan así. Entonces, cuando tengo una flecha así, te puedes imaginar, ¿no? Yo sé exactamente, es muy fácil para mí matemáticamente extenderlo en la dirección a lo que a ti te gusta, y también sé lo que a ti no te gusta, totalmente al contrario. Se llama el eigenvector, ¿no? El eigenvector simplemente extrapola esta misma dirección. Pero hay infinitas direcciones que no están en esta dirección. Hay infinitas. Entonces, solamente hay una manera que puedo estar de acuerdo contigo, pero puede haber infinitas maneras de estar de desacuerdo contigo. ¿Y cuál de estos de desacuerdo te muestro? Para no perderte en mi plataforma. ¿No? Entonces, la idea, y esta es la gran pregunta de billones de dólares ahora en Silicon Valley. ¿No? Entonces, ¿qué te muestro para todavía, porque sabemos si te muestro lo que te gusta? Bueno, hay muchos te pones extremista, pueden ser mentiras, pero quiero mostrarte algo de verdad, pero tampoco te quiero perder, porque no puedo perder tanto dinero. Entonces, pero ¿cómo lo hago?
Y esto es la pregunta, por ejemplo, terminamos un estudio con estudiantes míos, donde tomamos gusto de gente, con ese manipulamos cuentas de YouTube según su gusto y lo mostramos videos. Lo mostramos los videos que YouTube recomienda según sus gustos, videos políticos. Y nos dio cuenta cuando le mostramos videos que producen alegría, se pusieron más extremistas. Pero cuando le mostramos videos de tristeza, ahí se pusieron la polarización, el extremismo se disminuyó. Se juntaron los dos lados, ¿no? Ahora, es una variable, tristeza, alegría, hay muchas otras variables y la pregunta es cuál es la variable que podemos usar, porque tampoco podemos mostrar a la gente videos tristes todo el día, ¿no? No va a funcionar. Pero esta es la pregunta, ¿no? Y la verdad es que el problema no solo es matemático, porque hay infinitas maneras de estar de desacuerdo contigo o un poco más cerca de la verdad o no, o cómo, entonces, ¿qué te muestro? Y como no sabemos, te mostramos que a ti te gusta, porque es muy fácil determinar lo que te gusta, ¿no? Martín. Bueno, sí. Mi tocayo siempre me vuela los sesos. Porque la verdad son, claro, es información fresca y que y uno entiende el mecanismo que está detrás. Bueno, 3 o 4 comentarios respecto de lo que planteó Constanza y recién Martín. Esta idea del vector, digamos, de lo que te gusta, o sea, que hay claramente una economía de esfuerzos, hay una racionalidad técnica, ¿no es cierto?, economía de esfuerzos para que finalmente todo lo que te aparece en tu página sea básicamente ese horizonte de cosas con las cuales tú eres afín, ¿ya? Pero que tiene un cierto peligro. Ayer conversábamos con Martín y él plantea, por ejemplo, que si uno vivía en California y estaba básicamente en la lógica californiana, uno jamás podía imaginar que Trump podía tener tantos votos porque todo lo que aparecía dentro de ese universo de significaciones y de posturas dentro de su página, de su Face, de sus redes, siempre eran como mucho más afines a uno mismo, ¿no? Yo recuerdo que se le hacía la crítica a la gente que se reunía en el Club de la Unión, ¿no? Que creía que el mundo era como se decía en el Club de la Unión, que es un poco lo que pasa en la página de uno ahora en Facebook, aunque sea más transversal socialmente. En esto de que se crea esta burbuja, es decir, de que a partir, digamos, de esta búsqueda algorítmica, todo lo que uno ve dentro de su página de Facebook o la red que sea, ¿no es cierto?, es casi como una proyección de sus propias preferencias, devueltas como si fueran de otros, ¿no? Un espejo que reconfirma, nunca que desconfirma o que frustra. Me hace pensar hubo 2 grandes antiutopías o distopías a mediados del siglo XX que se escribieron que fueron muy famosas. Una es el 1984 de Orwell y la otra era El mundo feliz de Huxley, que se ponían como contraste en ese momento, ¿ya? El 1984 de Orwell, con la idea del gran hermano que siempre te vigila, esta especie de panopticón de Bentham, se podría hacer mucha ficción de ese tipo con el Big Data. Es decir, Big Data como la posibilidad de que nos vigilen hasta aquello que nosotros no conocemos de nosotros mismos todavía. Y en la ficción Brave New World, Un mundo feliz, ¿no es cierto?, que nos dan la droga, el soma para estar contentos, se podría encontrar la correlación en esto otro, que es en la burbuja, ¿no es cierto?, que amablemente nos despeja del desacuerdo, nos despeja de la diferencia, nos despeja del conflicto y nos reconfirma en lo que estamos. Que son dos posibilidades tecnológicas, bueno, un poco distópicas, una más soft y otra más cruda, otra más dura, ¿ya? Y por otro lado, hay cosas que yo creo que tienen que ver con esto también. Vuelvo al tema de la posverdad y el narcisismo que planteabas tú. Desde hace un tiempo a esta parte, mucha gente en vez de decir yo pienso tal cosa, dicen yo siento tal cosa, ¿ya? No, yo siento, pero están diciendo yo pienso, pero dicen yo siento, ¿ya? Y uno lo puede ver del lado positivo, cuando dice yo siento, esta persona como que finalmente estamos en una era que estamos conectando más lo intelectual con lo afectivo, ¿ya? O sea, hay como las convicciones están pasando de ser meramente racionales a ser también convicciones conectadas con el corazón y bueno, y hay todo un discurso de la nueva era, del New Age y también en esa parte, en la autoayuda.
Pero también uno podría decir, bueno, entonces ya no importa si es verdad o no es verdad, eso a contar que uno lo sienta ya es legítimo, ¿no? Que sería como el lado problemático del asunto. O sea, yo creo que por eso lo de la posverdad no es solo un tema que entre porque existen dispositivos tecnológicos que modifican la forma en que circula la información. Es también, a veces, los dispositivos tecnológicos vienen a reforzar, ¿ya?, tendencias que están, o cambios que se están dando en el mundo de la cultura, en el mundo de la subjetividad. Claro, como una nueva ética, tal cual. Donde está esto, ¿no? Está esta idea de que, esta gente tan racional, tan cabezona, ¿por qué no somos más de sentimiento? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también tiene que ver con esta un poco livianización de la plena correspondencia entre el hecho, ¿no es cierto?, y la representación que tenemos del hecho. Que ya pierde esa importancia, o no sé si pierde la importancia o se hace más subjetivo en esta visión, ¿ya? Se hace más relacionado con el mundo de los afectos. Y además está yo creo, esta idea del narcisismo actual, ya que está muy de moda hablar del narcisismo, que es una palabra en realidad súper compleja, pero que cuando se habla, normalmente decimos, no, ahora estamos viviendo una sociedad muy narcisista, significa que estamos viviendo una sociedad donde queremos privilegiar nuestro propio placer, donde lo que piensa el otro no es tan importante, ¿no es cierto? Y yo tengo mi propia verdad, ahí irrumpe, ¿no? Yo tengo mi propia verdad, que normalmente es una verdad que me construyo a la carta, es decir, igual como la burbuja de Facebook, a la carta, ¿ya?, selectivamente para tener un montón de elementos que me reconfirmen en aquello que yo quiero pensar de mí mismo y que además me producen un placer como autoimagen. Entonces, por eso, hay cosas que tienen que ver con el mundo de la cultura y del sujeto hoy día y que empalman muy bien o que encuentran un potenciamiento en las formas en que se puede manejar la información y se puede manejar la información tanto como receptor como emisor de información. Y un último punto, que es que planteabas tú, Martín, ¿no es cierto?, que Putin puede decir, yo no mandé soldados a Ucrania y a los 3 meses, no, por supuesto que mandé soldados y a los 3 meses dice, no, si nunca mandé soldados. Y es que es cierto, digamos, que sus enunciados no son enunciados de verdad, sino que son enunciados de poder. Es decir, que la información es básicamente una jugada. Es decir, básicamente yo avanzo este peón aquí con esta información, ¿ya? Y por lo tanto le amenazo el alfil al otro, independiente, no sé qué, de la verdad del asunto. Y por lo tanto lo que cuenta es eso, es la dimensión performativa, de eficacia, ¿no?, de logro y no el compromiso con la verdad. Pero más aún uno podría darle otra vuelta, ¿no?, y que hay en el mensaje de Putin, por poner un ejemplo, o tomar tu ejemplo, un metamensaje, que es decir, yo estoy tan por encima de la verdad que hoy día puedo decirles a ustedes una cosa y en 3 meses contradecirme, ¿ya? Es decir, precisamente hacer de su falta de fidelidad a la verdad un mensaje sobre hasta qué punto él está por encima de la verdad. En honor a las cosas que estamos hablando, precisamente da la impresión que la pregunta hoy día es la resistencia, antes que afirmar cualquier cosa, los invitamos a hacer preguntas, no las falsas preguntas, que son afirmaciones de uno mismo. Así que abrimos, claro, las no preguntas. Así que abrimos la discusión. ¿Se puede cambiar un poco la luz para que podamos ver también? Sí, gracias. Perfecto. Se llenó, miren. ¿Hay hinchas de Santiago Wanderers aquí también? Que se levantan. Sí, felicitaciones. Idealmente preguntas breves le vamos a poner a esta sección, ¿ya? Hola, gracias por la conversación. Mi pregunta breve, acerca de la conciencia del emisor y del receptor, en el sentido de que me da la sensación de que el emisor es consciente de la mentira y el receptor no siempre es tan consciente. Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca de
de eso. O sea, en el Facebook lo que dicen ustedes que yo quiero que me digan lo que yo quiero escuchar, pero ¿qué tan consciente soy de eso? Muy buena pregunta, muchas gracias. Yo creo que en Facebook también, donde hay la conversación más persona a persona, si tú dices algo a otra persona, tienes una responsabilidad, pero la mayoría, como digo, es como de compartir, ¿no? Lo que crea la escasez en la atención es porque compartimos también tanto, ¿no? Somos muy poco autores nosotros mismos y nos sentimos la responsabilidad de lo que realizamos. Entonces, son otros los autores, y si tú ves, por ejemplo, la semana pasada había esta audiencia en el Congreso de Estados Unidos donde invitaron a 3 empresas grandes y para preguntarles sobre lo que pasó en la elección de noviembre pasado, la elección presidencial y la campaña del año anterior. Invitaron a Google, a Facebook y a Twitter. Primero que las 3 empresas no mandaron las computines, mandaron sus abogados jefes, ¿no? Para que ya ves cómo va la cosa, ¿no? Y fue interesante porque recuérdase que después de la elección, el Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook mismo, dijo que la idea que Facebook tenía una influencia al resultado de la elección es loco, crazy, dijo es crazy. Después se disculpó por eso, porque también se sabe que más que la mitad de la gente en Estados Unidos se informan a través de estos medios. Recuerda que no son medias journalísticas, ellos mismos dicen, no somos media de noticia, pero proveen la noticia a más que la mitad de las personas que ya no lean el periódico, vean su feed de Facebook. ¿No? También dominan, esas 2 empresas, Google y Facebook, dominan más que la mitad del mercado de comerciales, de anuncios. Más que la mitad, 2 empresas lo dominan, ¿no? Entonces son muy poderosos, aunque dicen nosotros nada que ver con la opinión del pueblo, ¿no? Entonces, de esa discusión, la semana pasada, un año después, lo invitaron a las 3 en este contexto. Y los números que salieron fueron impresionantes. Entonces, Facebook, que al comienzo dijo que no, esta idea es loca, dijo que sí, 126 millones de americanos eran dispuestos a noticias falsas. Es que la mitad del pueblo de Estados Unidos estaba viendo noticias falsas. En general, 1 de cada 5 mensajes en toda la campaña era noticia falsa. En algunos momentos, el mes anterior era más que la mitad, ¿no? El promedio era el 20%, el mes de la elección había más noticias falsas que había noticias que podríamos comprobar que eran correctas, ¿no? Las dimensiones son grandes. Twitter también dijo que sí, tal vez había algunos 200 cuentas que eran así falsas. No, la semana pasada dijeron que no, eran 3,000 cuentas falsas y había 40,000 bots que emitieron 1.4 millones de mensajes falsas constantemente, ¿no? Estos bots. Entonces, este bot no tiene, para contestar tu pregunta, este bot no tiene conciencia, ¿no? Este bot, y tampoco muchas veces estos bots tienen una agenda. La agenda no era contra Clinton, la agenda era sembrar la discordancia, confundir, ¿no? Pero a una escala masiva. Google, entonces, con YouTube, confesó la semana pasada que sí, eran 43 horas de noticias falsas que se supieron, difundieron en su portal. 43 horas. Recuérdense, un video normalmente tiene 20 segundos, 30 segundos, 15, y como con 43 horas hay mucha noticia falsa, ¿no? Entonces sí, fue masivo eso, y fue masivo por bots, por manipulación. Más de la mitad. Entonces, ¿cuál es la conciencia? Bueno, la conciencia de ello, la idea es confundir, es de sembrar discordancia, ¿no? Entonces, sí, no tienen conciencia. Un solo comentario sobre la idea del receptor que quiere que le digan lo que él quiere escuchar o la que ella quiere escuchar. Yo creo que más bien lo que pasa es que se borran los límites entre emisor y receptor en este flujo. Entonces no se sabe bien cuándo uno es receptor, cuándo uno es emisor. De la misma manera que no se sabe bien cuándo uno es productor y cuándo uno es consumidor dentro de esta industria, ¿ya? Los consumidores somos nosotros, pero somos los permanentes productores que alimentan el sistema también. No se sabe si en realidad estamos en un momento de trabajo o de ocio también. Y yo no sé... Creo que más como que quiero que me digan lo que quieren escuchar, probablemente uno siempre está buscando que por lo menos algunas de las cosas o personas con las cuales soy interlocutor pueda producir una relación empática. Es decir, que haya actos que son al mismo tiempo de comunicación y de empatía, ¿ya? En esta especie de mezcla entre lo que yo pienso y lo que yo siento, que es la comunicación, que es esta comunicación, sobre todo la comunicación en Facebook.
Bueno, sé que soy la moderadora, pero se me ocurrió algo que me parece que es clave a propósito del problema, digamos, que se plantea en la pregunta, y que es un ejemplo de CISEC, a propósito de cómo funciona la ideología, donde está inmiscuido el problema del deseo, que tiene mucho que ver con el autoengaño. O sea, en esta pregunta, ¿sabemos que hay mentira o no hay mentira? Pareciera ser que la tensión entre la verdad y la mentira está cruzada por el problema del deseo. Y el ejemplo clave, a mi juicio, es el del viejo pascuero. Brevemente, el padre ya sabe, o sea, por supuesto un padre no cree que existe el viejo pascuero, sin embargo, hace como si existe porque cree que su hijo cree. Hay una edad donde el hijo ya no cree en el viejo pascuero, pero cree que su padre cree que él cree. Entonces hace como que cree, por supuesto, para que le lleguen regalos. Finalmente nadie cree en el viejo pascuero, ¿sí? Sin embargo, el viejo pascuero opera. ¿Y qué pasa esa Navidad? Van a comprar regalos, está la sonrisa, está la sorpresa de todas formas. Es decir, hay algo en relación a lo ideológico que funciona a pesar de que creamos o no que creamos. Una cosa bien compleja. Seguimos con las preguntas. Por mucho tiempo, los gobiernos regulamentaban el derecho a la verdad. Es decir, si un periodista de la televisión informaba algo equivocado, el otro día debería dar el mismo espacio para decir la verdad o rectificar. Pero ahora en Facebook uno comparte una mentira y un millón de personas comparten la misma mentira y no se puede rectificar y los gobiernos no pueden o hasta el momento no han hecho nada para que eso no se pase. El Facebook ya tiene una función donde uno puede denunciar una información falsa, pero ¿deben los gobiernos empezar a tener actitud frente a eso en las redes sociales? Gracias. Para hacerlo corto, sí, esa es la discusión ahora. Y creo que ahí también hay que decir que cada sociedad tiene que encontrar su solución. No habrá una solución única. ¿No? Estados Unidos, que es el productor de muchas de estas empresas, tiene una actitud muy particular frente a la libertad de la expresión y la importancia que le da la libertad de la expresión, que también viene de su pluralismo cultural, ¿no? Creado en este pluralismo cultural. Y qué importante lo que es que otros países, otras sociedades no tienen esta actitud. Por ejemplo, Facebook, cuando opera en Alemania, tiene muchas más restricciones. Y los países también le dan las restricciones a Facebook. Por ejemplo, en Alemania no puedes decir que el Holocausto nunca existía. No puedes mentir sobre el Tercer Reich, sobre los nazis. Si tú dices en Alemania que el Holocausto nunca existió, tú vas a cárcel. Y siempre ha sido así, porque dicen sobre esta cosa no mentimos, tenemos que enfrentar el pasado. Entonces, cuando Facebook llegó a Alemania, dijeron que sí, puedes llegar a Alemania, pero tienes que cumplir con nuestras leyes. Por ejemplo, esta cosa tienes que controlar. Y Facebook tenía que emplear gente, una armada de gente que empieza a controlar este tipo de cosas. Entonces, Facebook en Alemania no opera como Facebook opera en Estados Unidos, ¿no? Y cada sociedad tiene que encontrar su manera también de clasificar estas empresas. En Estados Unidos ahora la pregunta es, ¿ustedes son jornalismo? ¿Son bajo de estas leyes o son plataforma o qué son? ¿No? Y también creo que ahí estas mismas compañías han cambiado un poco la opinión. Como dijo Martín, ¿no? Después del noviembre 8, en Silicon Valley estaban en shock por 2 meses, no podían creerlo porque nunca, yo estoy en el norte de California, tú nunca viste algo positivo de Donald Trump. Igual que en la mitad del país, tú nunca viste algo jamás positivo de Hillary Clinton. Y después en Silicon Valley estaba en shock como por 2 meses y al día menos al Zuckerberg le tomó 2 meses. Después, recién ahora comienza el año, salió de su shock, ¿no? Y casi se hizo político. Sacó un discurso así como que él va por la presidencia, ¿no? Y dijo que no, estoy dispuesto a empezar a pedir dinero, a ver cómo lo hacemos. Pero si tú ves, le invito a YouTube cuando preguntaron a su abogado jefe la semana pasada, el tipo dice, bueno, ya no sé, nosotros no somos plataforma nomás, ¿no? Porque claro, la implicancia es muy importante, pero al final cada país entonces tiene que decidir lo que quieren, qué importante es la libertad de expresión, qué importante, por ejemplo, hay leyes de difamación también en cada país, que se puede aplicar, no se puede aplicar, cuál es el nivel de censura o de chequeo. Y al final, como digo, tiene que ver, como digo, no solamente con eso, tiene que ver con toda la arquitectura del poder. Porque como dices, cuando alguien, sabes que el Trump miente, y sabes que el Putin miente. Y tal vez también aquí en Chile habrá políticos que tú sabes que, bueno, no siempre son tan así, pero a la gente ya no le importa, porque ya sabemos que el tipo es así, ¿no? Entonces tiene que ver con esto del poder y cómo lo diseñas eso, ¿no? ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Sí, yo quería
decir, ustedes han mencionado el ataque de la modernidad a la verdad y me gustaría saber si opinan que antes que el deseo de engañar o el deseo de autoengañarse, no puede ser el mayor éxito de ese ataque el que hayamos permitido que se usurpe la palabra verdad para designar a las convicciones, a las certidumbres y a las opiniones, y que se permita que se confundan los hechos con las narrativas o con las imágenes que se hacen de los hechos. ¿No será que estamos confundiendo las imágenes en el fondo de la caverna con los objetos que las proyectan? Claro, esta es como la pregunta más filosófica. Sí. O sea, la verdad, hay una verdad positiva, una verdad, digamos, que son los hechos, ¿no? O sea, por eso yo planteé específicamente que lo que me preocupaba no solo era esto del boom de la idea posmoderna de narrativas en lugar de verdades objetivas, sino más bien luego esta idea de que hay distintos hechos, no solamente distintas versiones de los hechos. Sería como el extremo ya. A mí sí me preocupa, ¿ya? A mí sí me preocupa, creo que es natural que preocupe. Hay dos nociones de verdad que están en juego. Una es la noción de verdad, que es casi la noción aristotélica de verdad, ¿ya? Es decir, de que aquello que pensamos se adecue a la realidad objetiva, es decir, y que eso de luego se problematiza en la filosofía, hasta dónde somos capaces, desde nuestra conciencia, de representarnos la realidad tal cual es, o de desarrollar instrumentos de conocimiento y aproximación a la realidad que permitan, digamos, acercarnos lo más posible a los hechos objetivos y reducir lo más posible nuestras distorsiones perceptivas y cognitivas cuando nos aproximamos a esa realidad. Y el campo de desarrollo de la filosofía moderna, del racionalismo, así como luego el campo del positivismo y de la ciencia, va en esa dirección. Y entonces uno se preguntaría, y ahí concedo todo, o sea, le doy toda la razón a la pregunta, es si hemos hecho siglos y siglos de esfuerzos en esta dirección, nos vamos a farrear todo eso a partir del momento en que ya a alguien se le ocurre declarar que no hay un solo hecho, sino que hay muchos hechos, pero que también es cierto desde el punto de vista del desarrollo de nuevos paradigmas científicos. Ojo, o sea, ahí también hay un tema de dónde está el hecho, ¿no? Cuando aparecen nuevos modelos de conocimiento desde las propias ciencias. Pero aún así, ¿no es cierto?, la trivialización del hecho objetivo o de la veracidad, del ajuste de nuestra narrativa respecto del hecho objetivo, esa trivialización coloca la pregunta sobre nuestro sentido y responsabilidad por lo que decimos, ¿ya? Es decir, no ser tan como irresponsables con la palabra. Uno podría decir tan irresponsable, ¿no? Y eso es respecto de esta noción de verdad. Hay otra noción de verdad que va por otro lado, que no va por el lado de la adecuación de lo que nosotros decimos y pensamos al mundo objetivo, si coinciden o no, sino la idea, digamos, del uso de cierto discurso que nosotros, al cual le conferimos valor de verdad y que nos permite tener efectos sobre otros o efectos sobre nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando Nietzsche hace 140 años dijo Dios ha muerto, a lo que se refería básicamente era a que en la cultura occidental había llegado un momento en que el desarrollo de la razón, el desarrollo de la ciencia y el desarrollo además del espíritu crítico, ¿no?, llevaba a que ya no teníamos un fundamento claro, explicativo y normativo que nos guiara absolutamente en cómo nosotros orientábamos nuestra vida, cómo discerníamos entre el bien y el mal, cómo a algo le encontrábamos sentido y a algo no le encontrábamos sentido. Entonces, la pérdida de la verdad, en ese sentido más ético, más moral, no tiene que ver con nuestra apreciación objetiva de la realidad, sino nuestra capacidad para encontrar referentes que nos den firmeza, ¿no?, que nos den un piso firme. Y lo que pasa hoy día es que son esas dos nociones de verdad las que supuestamente están en crisis. Yo diría la noción de Nietzsche, que después la toma Foucault y dice, miren, en realidad los discursos de la verdad son básicamente, y Marx en parte lo hace también con el concepto de ideología, los discursos de la verdad son en realidad como unas especies de invenciones discursivas para manipularnos, ¿ya?
para disciplinarnos, para orientarnos en cierta dirección, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad sería básicamente un acto de poder. Como sería el caso de Putin, ¿no es cierto? Subordinar la verdad al poder en eso. Y es muy distinto esta otra crisis de la verdad, que es no existen los hechos objetivos, esta especie como de cierta como indiferencia y esta visión medio pragmática y diga, bueno, pero si esta versión me acomoda y me da tranquilidad, es como, yo diría que más bien el paso adicional que es, si Nietzsche nos decía, ojo, o Foucault nos decía, ojo, con esta versión de la verdad, que ya no es verdad en sí misma, sino que es un discurso hecho para lograr un efecto en usted, ¿ya? Si usted no desarrolla el espíritu crítico para discernir, ya va a caer preso de eso. Hoy día más bien sería al revés, sería, bueno, yo elijo si caigo preso o no, ¿ya? Yo elijo si me acomodo o no. Ese sería como el paso ulterior que diferencia la crisis de la verdad a la emergencia de la posverdad, ¿no? Yo creo que hay que hacer una diferencia entre esta cierta posición de la ciencia donde no hay la verdad y eso responde a un rigor epistemológico, digamos, o sea, no tiene todo que ver con la responsabilidad versus, ¿no?, la idea, quizás yo la nombraría como algo oportunista de construir ciertas verdades o declarar que hay verdades alternativas, más bien como una ortopedia, ¿no?, emocional o incluso sin ningún rigor epistemológico, precisamente estas teorías que están de modas holísticas, donde cabe todo, desde la física cuántica, los fractales y el gluten, todo junto para explicarlo todo, pero al mismo tiempo para decir, pero igual no existe la verdad, digamos, o sea, ahí no ningún rigor. ¿Hay más preguntas? Sí, en virtud del tiempo quedan 2 preguntas, las vamos a escuchar, hacemos una conclusión y finalizamos, ¿les parece? Perfecto. Hola, voy yo. Acá estoy. Bueno, muchas gracias por la charla, muy enriquecedora. Yo soy publicista, así que pido disculpas públicas por los años de mentirle a la gente. Mi pregunta es, ¿por qué nos importa tanto la verdad a los contemporáneos? Siendo que la historia de la humanidad no era importante la verdad, existían los dogmas, que parece que nos dejaban bastante más tranquilos que esta búsqueda de la verdad. ¿Por qué nos importa tanto la verdad? ¿Aló? Buenos días. Bueno, aquí se ha mencionado muchas veces a Putin. Resulta que en octubre de este año, en Rusia, en la ciudad de Sochi, se llevó a cabo el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, y dentro Putin hizo un discurso a los jóvenes que estaban ahí y les dijo más o menos lo siguiente, que el peligro más grande que tiene la humanidad no es la guerra nuclear, sino la manipulación genética del ser humano, donde se van a poder construir seres humanos, digamos, con las capacidades que se deseen. Y él lo planteaba en poder crear atletas, grandes científicos, grandes pintores, etc. Y también soldados que sean mortales, digamos, en grados no conocidos hasta ahora. Entonces, esa noticia que salió publicada a mí me dejó marcando ocupado, porque eso podría significar que si él lo está diciendo es porque lo sabe, ¿ya? Y probablemente, digamos, esto sea lo que venga dentro de este siglo. Entonces significa el nacimiento de una nueva raza humana, tal vez, y es una pregunta heavy, ¿ya? Entonces eso quería... ¿Cuál es su comentario sobre esto? Respecto a la pregunta de que si la verdad es un tema nuevo, digamos, si tradicionalmente estaba el dogma, yo daría vuelta a la pregunta y diría que, bueno, el dogma era posible porque se le atribuía al dogma carácter de verdad, ¿ya? O sea, si no, el dogma no tiene ningún poder o ninguna eficiencia sobre la mente de las personas. En el caso, digamos, del dogma de Iglesia, como en el caso no solo de la Iglesia Católica tuvo la particularidad de tener mucho poder, digamos, pero o de otras iglesias o de otras explicaciones, entre comillas, no racionales del mundo, ¿ya? O explicaciones más míticas del mundo, un elemento que era muy importante es ese espacio vicario del que emite la verdad. Es decir, quien emite la verdad supuestamente tiene un canal de conexión entre un espacio
¿no es cierto?, que es un espacio trascendente o un espacio originario, un espacio primigenio, un espacio de mayor poder, ¿no?, y la comunidad que lo rodea. Y por lo tanto es una especie de canal de transmisión. Y el dogma tiene esa legitimidad que le da ese carácter vicario. Y por lo tanto, la noción de verdad que está detrás del dogma es precisamente la capacidad de conectar un mundo trascendente con un mundo contingente, ¿no?, o una dimensión sagrada con un nivel más profano. Pero hay en ese sentido una acción, o sea, una explicación centrada en la idea de verdad. Es decir, la verdad estaría centrada ahí en la fidelidad del canal, por decirlo así, ¿ya?, en la no distorsión de ese canal que viaja de la escucha de lo sagrado y la transmisión hacia lo mundano. Y en los griegos había una distinción en la cual se habla de la doxa, no del dogma, de la doxa, que es el mundo de la opinión versus el mundo de la verdad. Es decir, que se distingue ya precisamente entre verdades que puedan ser objetivas y lo que puedan ser meras opiniones. Entonces, ya ahí yo creo que es donde emerge claramente la preocupación por la verdad, vinculada sobre todo a la capacidad que puedan tener las personas con cierta autonomía, y ya no dependiendo de un vicario, para poder discernir entre aquello que es mera opinión y aquello que es una relación más objetiva con los hechos. Martín. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no sé mucho sobre genética, pero si el Putin lo dice, debe ser verdad, ¿no? Entonces, estamos de vuelta a ese argumento, ¿no? Pero creo que ni siquiera tienes que irte tan lejos, ¿no? Entonces, mi mundo, no tienes que ver el futuro y tener así como susto en lo que podría venir, porque ya está, ¿no? Especialmente en de la información, tiene que mucho más que ver la tecnología de información, ¿no? No necesito superhumanos con inteligencia biológica cuando tengo esta inteligencia artificial que yo está dominando a nosotros. No, si tengo una especie, si tú me dirías, mire, encontramos una especie extraterrestre y 85% de sus decisiones de distribución de recursos están hechas por un sistema que se llama inteligencia artificial. Lo hacemos en la bolsa, ¿no? 85% de las transacciones están hechas por inteligencia artificial. Si me dices que el 99% de su distribución de energía está hecho por sistemas de información artificiales, inteligencia artificial. No, la red eléctrica está manejada por inteligencia artificial. Ningún procesador biológico jamás podría no organizar eso, lo hace inteligencia artificial. Y si lo me dices en esta especie también, ¿no? En Estados Unidos, más que la mitad de los matrimonios están hechos por algoritmos digitales en el online dating, ¿no? Si me dice, bueno, encontramos esta especie que 85% de su distribución de recursos, 99.9% de su distribución de energía y más que 50% de sus decisiones de procreación están tomados por este sistema de intermediación de información. Yo diría, mire, ya es uno. Ustedes ya son uno. Ahora, tú podrías irte a la Corriera, deshacerte de tu celular, nunca más tener contacto con cualquier dinero, porque el dinero es todo intermediario digital, ¿no? Y capaz que vas a sobrevivir un par de años ahí en la Corriera, ¿no? Pero de ninguna manera puedes decir que estás coevolucionando con nosotros, con nuestra sociedad, porque te vas a quedar en el siglo, no sé, 11, ahí en la Corriera. Porque nuestra sociedad ya está emergido con este sistema de mediación de información artificial. Ya nos hemos fusionado con ella, ya estamos coevolucionando con este sistema, estamos completamente ya fusionados con ella. La sociedad, no hace falta el chip en el cerebro, no hace falta un ser humano con inteligencia biológica más poderosa, porque no a nivel de individuo, pero a nivel de sociedad ya nos hemos fusionado. ¿No? Entonces, yo creo que y la pregunta ahí es más que qué sociedad entonces queremos construir. Porque la inteligencia artificial es una programación y si se alimenta los datos siempre son del pasado. La información, los datos siempre son del pasado, porque los datos registran lo que pasó. En el momento que lo registré, ya pasó. Entonces, si analizan los datos, analizan el pasado y lo que proyeccionan el pasado. Y nosotros no queremos un futuro igual del pasado, ¿o? ¿Queremos un futuro igual del pasado? No. No queremos un mundo sin pobreza y sin contaminación. Entonces, muéstrenme los datos, incluso los big data,
sobre un mundo sin contaminación y sin pobreza. No existe. No existen estos datos. En la inteligencia artificial que se alimenta de datos no te puede proyeccionar un futuro diferente del pasado. Pero damos todo el poder a estos sistemas. Y ahí viene de vuelta la pregunta del poder. No tenemos que crear un futuro que sea diferente y también tenemos que reprogramar estos sistemas que nos intermedian, estos sistemas que nos unen. No, tenemos que ver cómo lo programamos para crear un futuro diferente. La verdad es que este futuro no tiene verdad, porque es un futuro que nunca existía. Entonces, verdad no hay, y por eso la cosa es tan complicada. ¿No? Y sí, no va a ser una solución tecnológica. Tenemos que nosotros también, creo que, decidir dónde queremos ir. Estimados. Yo creo que la pregunta, ¿cierro? La pregunta Sí. es precisamente ética, ¿no? Y bueno, y si se fijan, las conferencias, yo creo que la pauta que conecta varias de las conferencias de este festival han sido precisamente las humanidades, la belleza, la democracia, que son las preguntas que nos quedan y que, bueno, que nos resuelve el Big Data. Para todo lo demás, igual Martin Hilbert va a estar hablando de Big Data a las 4:30, con estas cosas que de verdad hacen explotar la cabeza, así que ahí lo pueden seguir escuchando. Muchas gracias, Martín y a todos ustedes.